Muy buenos días a todas las personas, un saludo muy especial a aquellos que siguen nuestras enseñanzas y sermones en el canal de YouTube. Un abrazo muy especial pues para todos. Continuamos con nuestra serie de Primera de Timoteo, estamos desarrollando el capítulo 3 y estamos en el contexto de Primera de Timoteo 3, versículo del 1 al 7. Entonces quiero que me acompañen por favor a los versículos del 1 al 7. Dice la palabra: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, tú que estás exaltado sobre todas las cosas, que gobiernas con toda la autoridad y con toda la soberanía. Amado Señor, yo te pido el día de hoy, por esta palabra, por este sermón, te entrego este momento tan importante en tus manos, amado Señor, y te pido, Espíritu Santo, que me sostengas en la predicación. Señor, realmente necesito de tu sabiduría, necesito de tu guía, necesito de la luz de las Escrituras, Padre Santo, para poder expresar las verdades bíblicas. Señor Dios, por favor, yo te pido de todo corazón, Espíritu Santo, que alumbres en los corazones de todas las personas que han de escuchar este sermón. Permíteles entender a la luz de la palabra todas las verdades bíblicas que allí tú tienes expresadas, mi Señor. Te pido de todo corazón, amado Padre, por favor, Señor Dios, nos guíes y nos ilumines en este sermón. Este es un momento para ti, amado Padre, para exaltar tu santo nombre, para exponer las verdades escriturales, mi Señor. Todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Bueno, estamos desarrollando el primer versículo del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Estamos hablando acerca del llamamiento a guiar la iglesia, el llamamiento de los obispos, de los ancianos. Y debemos recordar que Pablo, después de establecer y organizar los mandatos para los hombres y mujeres en la iglesia en cuanto a sus funciones, ahora enfoca su atención en los líderes y le deja a Timoteo las instrucciones de cómo se debe organizar el liderazgo en la iglesia y cuáles son los requisitos del líder. El liderazgo en la iglesia local es fundamental para el crecimiento de la misma. Es una labor indispensable, ya que el mal liderazgo o un liderazgo que no sea conforme a las escrituras resulta devastador para la congregación. Pablo centra su preocupación en esto y le da instrucciones muy detalladas a Timoteo para que pusiera en orden el liderazgo en la iglesia y organizara las cosas conforme Dios ha establecido. La iglesia de Éfeso se había desviado y apartado de la doctrina apostólica. Los líderes y los congregantes llevaban vidas impías, desordenadas, sus corazones se habían apartado de la piedad y de la virtud cristiana. El liderazgo en la iglesia estaba muy afectado por causa de obreros fraudulentos y falsos maestros, los cuales tenían que ser enfrentados y expulsados, así como Pablo le encarga a Timoteo que hiciera, siguiendo el ejemplo del mismo Pablo cuando enfrentó y excomunicó a Himeneo y a Alejandro de la iglesia. Timoteo tenía una labor muy grande al poner las cosas en orden en la iglesia, y luego de Pablo establecer el orden correcto en cuanto a las funciones de los hombres y de las mujeres, y reprender el mal uso que le estaban haciendo a dichas funciones, ahora Pablo comienza a instruir
acerca del liderazgo y da instrucciones detalladas de cómo éste se debe llevar en la iglesia y de cuáles son los requisitos colocados por Dios para aquellos que han de liderar en la congregación. Pablo, en el versículo 1, comienza estableciendo una verdad fundamental que debe ser aceptada por la iglesia como algo indiscutible, y es la importancia del llamado ministerial. Una vez establecida la naturaleza, la importancia, la dignidad que Dios le da al ministerio, Pablo, en los versículos 2 en adelante, comienza a describir los requisitos para poder aspirar al ministerio pastoral. Es un llamamiento importante, según como veamos Pablo nos explicaba en el versículo 1, y no solamente esto, nos da 6 elementos que debemos recordar, 6 elementos del llamamiento al ministerio. Y es que es un llamamiento importante, es un llamamiento limitado, es un llamamiento apremiante, un llamamiento responsable, un llamamiento digno y un llamamiento exigente. 6 elementos allí Pablo nos muestra acerca del llamado al ministerio. En el sermón anterior vimos el primer aspecto, y es que el ministerio es un llamado importante. Pablo comienza diciendo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo utiliza la frase palabra fiel. Y esta frase es exclusiva de las epístolas pastorales. En cada ocasión muestra una verdad fundamental de gran importancia y conocida por los creyentes. Cuando Pablo utiliza esta frase antes de establecer una verdad bíblica, lo hace para enfatizar que lo que viene a continuación es algo importante, es una verdad fundamental, que es algo digno, que no necesita prueba, algo que es indiscutible y que es evidentemente claro para todo el mundo, indicando que hay una afirmación digna de confianza. Al ser un llamado tan importante, la responsabilidad que cae sobre el ministro de Dios es muy grande y debe tomarse con toda solemnidad y reverencia. El obispo tiene una gran responsabilidad y debe asumir su función de manera correcta. Y cada pastor, anciano, obispo, maestro, como sea que se mencione, está hablando de la misma persona. Abro este paréntesis para explicar lo que ya habíamos dicho la vez pasada. Se refiere a la misma persona cuando hablamos de pastor, anciano, obispo, maestro. Ellos deberán rendir cuenta delante de Dios por su manera de actuar con la congregación. Y al mismo tiempo la congregación tiene una responsabilidad ante el ministerio pastoral, pues como veíamos las escrituras son muy claras y demandan obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hebreos 13:17. O como Pablo le indica a los tesalonicenses, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12 y 13. Pablo aquí enfatiza la importancia que tiene el ministerio pastoral en la iglesia. Es lo que las escrituras demandan para la congregación, y la congregación deberá estar feliz de honrar a sus ancianos y tranquila cumpliendo su responsabilidad hacia el gobierno de la iglesia, cuando el liderazgo es un liderazgo bíblico y escritural, donde los líderes viven conforme a la voluntad de Dios, llevando vidas piadosas, con corazones limpios y conciencias puras. Asimismo, los obispos deben pastorear el rebaño de manera diligente y conforme a la voluntad de Dios, así como Pedro lo expresa y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5, del 2 al 4. El liderazgo de la iglesia es fundamental para el crecimiento y madurez de la misma. Es la columna vertebral y es necesario que los líderes sean competentes y cumplan con los requisitos bíblicos para ejercer su función. El llamado al ministerio es un llamado de un deseo fuerte, un anhelo generado por el Espíritu Santo al servicio que no puede ser disminuido, es algo digno. Y esa es la implicación de esa frase de apertura que hace Pablo de palabra fiel. Es una afirmación que le asigna a esta función de liderazgo un nivel de importancia y de dignidad. Es un llamado importante y al mismo tiempo conlleva una gran responsabilidad. En segunda instancia, Pablo en este versículo 1 nos muestra otro elemento del llamado al ministerio, y es que es un llamado limitado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El ministerio pastoral está limitado a hombres. Claro está que una vez que hemos entendido de manera clara las funciones de las mujeres en la iglesia, que es el tema que Pablo presenta en el capítulo 2, no hay mucha discusión realmente sobre este punto. Pablo deja muy claro el orden divino para los roles y funciones, y las mujeres no deben enseñar en la iglesia públicamente y no deben tener funciones de liderazgo por encima de los hombres. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo 2, del 11 al 14. Dios soberanamente ha diseñado así los roles y funciones para hombres y mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres no tengan funciones prioritarias dentro de la iglesia. Claro que las tienen, pero no está dentro del diseño divino el ejercer liderazgo por encima del hombre. Ahora, aunque Pablo explica claramente esto en el capítulo 2, aquí vuelve a enfatizar a quién le corresponde la función del gobierno y el liderazgo dentro de la iglesia. La palabra que se utiliza para referirse a alguno es el griego tis, que es empleado en forma masculina, y de ahí en adelante hasta los versículos del 2 al 6 es corroborado por la manera en que se utiliza el masculino en los adjetivos para lo que está hablando Pablo en los versículos 2 al 6. Todo está en masculino y no hace referencia a ningún adjetivo femenino. Y además lo reitera cuando dice, el anciano, el pastor, debe ser marido de una sola mujer. Y no dice esposa también o también esposa de un solo hombre. No, está limitando la función del obispado, del pastorado, únicamente al hombre. Pablo deja claramente limitada la función del liderazgo a los hombres en la iglesia, y no es porque a Pablo así le pareció, sino que recordemos desde el capítulo 2, Pablo está enseñando y está mostrando lo que el Espíritu Santo habla y quiere organizar en la iglesia, y es que depende del orden divino de la creación. Pablo va desde atrás al orden de la creación, porque esa es la voluntad de Dios, y así fue como Dios diseñó los roles y las funciones. Es sorprendente cómo en la actualidad muy pocas personas parecen que entienden esto. No es nada difícil de entender. Realmente no es para nada difícil. No debería haber controversia como hablábamos cuando estudiábamos el capítulo 2. Aquí no hay controversia. Realmente es muy sencillo de entender. Es fácil de entender y además es bastante edificante cuando las mujeres y los hombres entienden cuáles son sus funciones. No hay nada discriminatorio aquí. Pero ¿qué movimiento tan grande existe en la actualidad para la ordenación de mujeres al pastorado?
está sucediendo con mucha rapidez, a pesar de lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Porque lo que pasa es que la gente está más preocupada con la intimidación social de lo que se preocupa hacia la obediencia a la palabra de Dios. El que la mujer en sus funciones no esté designada al liderazgo en la iglesia no indica inferioridad o discriminación, y lo veíamos en nuestra exposición del capítulo 2. Es más, veíamos la importancia tan grande que tiene la mujer en su función colocada por Dios. Entendíamos la dignidad que Dios le da allí a los roles y a las funciones de las mujeres y el impacto que tiene una mujer piadosa en la iglesia y en la sociedad. Y es que Dios le ha dado a la mujer una función muy noble y de gran importancia al crear una simiente piadosa para Dios. Si su vida es una vida de fe, amor y santificación y sus prioridades son las correctas, ella está cumpliendo con la función que Dios le ha delegado. Si Dios decide darle hijos a esa mujer, ella debe criar esos hijos en la disciplina y amonestación del Señor para producir una generación piadosa. Así es como ella influencia en el mundo. El hombre tiene la influencia externa del liderazgo, un liderazgo visible. Ella tiene la influencia en el hogar sobre los hijos y en la iglesia al ser ejemplo también de esa mujer piadosa para las más jóvenes y apoyando además el ministerio, el liderazgo como esa ayuda idónea en la iglesia también. Pero escrituralmente y según el diseño divino, el ministerio pastoral es un llamado limitado para los hombres. El tercer elemento que Pablo muestra es que el llamamiento al ministerio es apremiante. Este es el corazón del versículo, es un llamado contundente, denota tanta determinación que es convincente y firme, no trae duda alguna. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y aquí dos palabras muy importantes, anhela y desea. Estas dos palabras expresan deseo, aunque son traducidas de manera diferente. La primera, si alguno anhela, ese anhela es la palabra griega oregó. Es una palabra rara que solo aparece aquí en Primera de Timoteo y en Hebreos 11:16 en el Nuevo Testamento. Significa extenderse tras o estirarse para agarrar algo. El término no se refiere a motivos internos, sino que describe solamente una acción externa. Aquí describe a alguien que está dando pasos para llegar a ser obispo. La idea que transmite la palabra es el de buscar algo externamente. Si alguien busca la función de un obispo, si va en esa dirección, se inquieta por el ministerio, busca, aprende, se comienza a preparar de tal manera que se enfoca en esa dirección, la palabra dice que él está anhelando algo bueno. La palabra desea viene del griego epitúmeo, que significa un apasionado impulso. En este contexto se utiliza para bien, porque también se utiliza esta palabra cuando muchas veces se tienen impulsos hacia algo malo, pero en este caso se está utilizando como algo positivo, se tiene un impulso apasionado por algo bueno. A diferencia de oregó, este verbo se refiere al sentimiento o al deseo interior. Esta palabra significa un deseo intenso, un anhelo fuerte, apasionado, mientras que la primera palabra, anhelar, es algo externo. La segunda palabra, desea, epitúmeo, es algo que se siente internamente. Tomados en conjunto, porque así lo utiliza Pablo acá, utilizados en conjunto, los dos términos describen al hombre que externamente aspira al ministerio debido a que en su interior hay una pasión que lo conduce a desear eso. Lo que tenemos entonces aquí es alguien que desea guiar en la iglesia y lo busca externamente,
porque está siendo motivado en su interior. Es algo contundente, es un deseo fuerte en el interior, que solamente además puede colocar el Espíritu Santo. El pastor John MacArthur expresó frente a esto lo siguiente, y cito: nunca aconsejo a alguien a que se meta en el pastorado. No quiero que la gente se meta al pastorado porque yo les dije que lo hicieran. Y algunas personas podrían tomar mi autoridad como algo de mayor valor de lo que realmente es. No sería nada más que una opinión el hecho que yo le dijera a alguien que se metiera al ministerio. Podría sugerir que pensaran en eso por lo que veo en su vida, pero eso no es algo que yo puedo hacer. Yo nunca alentaría a alguien a ser un anciano en Grace Community Church. Yo nunca le pediría a nadie que hiciera eso, porque el punto entero es que eso debe venir del interior. Yo no puedo jugar a ser Dios, yo tengo que esperar a que el Señor comience a moverse en el corazón. Fin de la cita. El llamado al ministerio es algo muy íntimo y personal que el Espíritu Santo va haciendo desde el interior y se refleja en el exterior de la persona. Mi oración genuina, real para la congregación, para Tierra Deseable, para nuestra iglesia local, es que en esa naturalidad genuina en la que el Señor opera en la vida de las personas, realice ese llamado a hombres piadosos para el ministerio. Los varones que guían a la iglesia deben tener un deseo profundo en su corazón por el ministerio, algo que los motiva ardientemente desde el interior, y entonces se esfuerzan por buscarlo. En la iglesia moderna hay muchas personas que se ven motivadas al ministerio por asuntos más superficiales, es decir, no hay un anhelo y un deseo ferviente en su corazón, sino que de alguna manera se sienten cómodos al pensar en una posición de liderazgo. De alguna manera hay algún tipo de motivación quizá más intelectual que vivencial, pero carecen de esa pasión por el ministerio. Hay muchos jóvenes, quizá a los cuales los líderes los empujan hacia el ministerio, pero no porque realmente ese sea su deseo más ferviente. Y la iglesia entonces se llena de líderes que no son llamados por Dios y carecen de ese impulso y motivación fuerte para ejercer el ministerio. Un hombre es llamado al liderazgo de la iglesia cuando siente esa pasión en su corazón a tal grado que no tiene otra alternativa. Es un hombre que no está pensando qué otras alternativas tiene y está esperando que la mejor de las alternativas le resulte. El hombre que aspira al liderazgo y tiene ese llamado por Dios no tiene otra alternativa. Solo tiene una. Él se siente con un deseo contundente por hacer eso. Y está tan motivado por hacer eso que es lo único que puede hacer. Y se mete en el proceso de buscarlo externamente y después en ese proceso debe cumplir con los requisitos. Hay casos muy peligrosos para el liderazgo de la iglesia. Algunos hombres buscan el obispado por razones egoístas, ególatras. Algunos buscan dinero, prestigio, poder y desangran a las congregaciones, atrayendo consigo destrucción y dolor. La motivación para anhelar el ministerio es tal como el Señor Jesucristo nos enseñó. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero eso no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Aquí nuestro Señor describió el verdadero carácter del servicio espiritual. Jesucristo se colocó como ejemplo primordial
y nosotros debemos imitarlo a Él. Debemos servir a los demás porque Jesús vino a servir. Él es el ejemplo máximo a seguir, pues siendo Dios mismo, se humilló a lo sumo, viniendo a la tierra y muriendo por los pecados de muchos. Y cada obispo, pastor o maestro debe seguir el ejemplo del Señor y no ejercer el liderazgo como el que busca fines egoístas y de ambición, sino como aquel que quiere servir a los demás, como Cristo lo hizo en su ministerio cuando estuvo caminando en la tierra. Samuel Bringle, el líder de los primeros años del Ejército de Salvación de los Estados Unidos, escribió lo siguiente y cito: la evaluación final de los hombres muestra que a la historia no le importa el rango o el título que un hombre ha llevado o la función que ha tenido, sino únicamente la calidad de sus hechos y la virtud de su mente y corazón. Fin de la cita. Lo único que la historia va a escribir no es dónde nosotros obtuvimos los títulos o cuántos títulos obtuvimos o cuán importantes fuimos, sino cómo fue nuestra vida, cómo fue nuestra virtud y cuáles fueron nuestras obras y hechos. Eso es todo. Todo líder debe tener en cuenta algo muy sencillo: la ambición por el cargo corrompe, pero el deseo por el servicio purifica. La iglesia debe tener la dirección de hombres apasionados para que sea apremiante el ministerio. En cuarto lugar, Pablo presenta que el llamado al ministerio es un llamado responsable. Esto es muy importante. La responsabilidad que conlleva el ministerio es algo que todo líder debe considerar con gran cuidado. Pablo dice: si alguno anhela obispado, y aquí está la palabra obispado, si alguien desea ser obispo de la iglesia, realmente está asumiendo, el que desea esto, está asumiendo una responsabilidad muy grande y es la supervisión de la iglesia. El obispo debe entender la responsabilidad de su función y la responsabilidad moral ante Dios. Y la iglesia, para poder cumplir y ser acepto al cargo, necesita entender, tanto el líder como la iglesia necesitan entender que hay características, que hay ciertos rasgos que el líder debe cumplir para poder llegar a ser obispo, para llegar a ser ordenado como tal. Es necesario ver la iglesia con los ojos de la palabra de Dios y no con nuestro sentimentalismo y pensamientos limitados. Nuestro mayor anhelo debe ser la obediencia a sus mandamientos y no a nuestros propios preceptos imperfectos. La palabra obispo es la palabra episcopos, de ahí sale el término episcopal. Se traduce también como sobreveedor. Tristemente, el significado de este término se ha relacionado con ideas eclesiásticas equivocadas y ya no se le da el verdadero significado que implica. El término obispo se refiere a la misma función que pastor y anciano. Si profundizamos en su significado, su uso en el Nuevo Testamento se compara mejor con los judíos esenios de la comunidad de Qumran. Los obispos entre los esenios predicaban, enseñaban, presidían, ejercían autoridad y también daban cuidado, imponían disciplina. Como podemos ver, es un llamado de mucha responsabilidad. Por eso la palabra advierte en Hebreos 13:17 que los líderes deben dar cuenta a Dios por cuán fielmente han guiado. Mientras que Santiago añade que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Entonces, el sobreveedor u obispo tiene este tipo de responsabilidad de liderar a la gente, instruir a la gente, guiar
a las personas, examinar a la gente, enfrentar sus pecados, pastorear el rebaño. Las funciones y responsabilidades de los obispos o ancianos están muy claras por todo el Nuevo Testamento. Gobernar, predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los obispos también oran por los enfermos. Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. También está el cuidar de la iglesia y ser ejemplo para otros. Primera de Pedro 5 del 1 al 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. También los obispos establecen el plan de acción de la iglesia, establecen las políticas y las normas de la iglesia, así como nos muestran las escrituras. Entonces, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, Hechos 15:16, y después de debatir y llegar a un común acuerdo, dice la palabra, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Esto nos muestra a los ancianos en Jerusalén involucrados al establecer el ministerio, las políticas, las normativas para la iglesia. Como responsabilidad de los obispos, también está el ejercer la disciplina en la iglesia. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra también: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. También dentro de las responsabilidades de los obispos está ordenar a otros líderes. Primera de Timoteo 4:14. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, este es el rango de responsabilidad que realmente le pertenece a todo pastor y anciano. El sobreveedor u obispo es la misma persona que un pastor y que un anciano. El anciano, la cual es la palabra presbúteros, de ahí viene presbiterio precisamente, simplemente habla de madurez espiritual. Significa una persona mayor, no necesariamente en edad, sino espiritualmente maduro. Pastor es el que alimenta y cuida. Y el obispo o sobreveedor es el que guía, administra, coordina y supervisa. Todos se refieren a la misma persona. Aquellos que gobiernan la iglesia son ancianos espiritualmente maduros, son pastores que dan el alimento al pueblo, son obispos pues tienen la responsabilidad de la supervisión. Todos estos términos se refieren a la misma persona, simplemente visto desde facetas diferentes. Entonces las escrituras nos dejan muy claro que el llamado al ministerio es un llamado muy serio. Y esa es la razón por la que en el versículo 1 dice: palabra fiel es esta. Esto marca la importancia del llamado al ministerio. Es importante tener claro que cuando un hombre desea funcionar como obispo, él está deseando una obra noble. La naturaleza elevada del liderazgo en la iglesia es un llamado elevado.
Es una obra noble a la que un hombre en la que un hombre encomienda y entrega su vida. Un puritano estadounidense del siglo XVII llamado Cotton Mather, él tuvo un ministerio bastante poderoso en Boston, escribió un volumen titulado Estudiante y Predicador. Y en una sección, él escribe lo siguiente, y cito: la responsabilidad del ministerio cristiano, entendido correctamente, es la responsabilidad más honorable y más importante que cualquier hombre en el mundo entero jamás puede tener, y será una de asombros y empleos para la eternidad considerar las razones por las que la sabiduría y la bondad de Dios le asignó esta responsabilidad a un hombre imperfecto y culpable. El gran diseño, intención de la responsabilidad de un predicador cristiano consiste en restaurar el trono y dominio de Dios en las almas de los hombres, desplegar en los colores más vívidos y proclamar en el lenguaje más claro las perfecciones, funciones, gracia maravillosa del Hijo de Dios, y traer las almas de los hombres para llevarlas a un estado de amistad eterna con Él. Es un trabajo que a un ángel le gustaría llevar a cabo porque es un honor. Sí, una responsabilidad que todo ángel en el cielo codiciaría tener durante 1000 años por venir. Es una responsabilidad tan honorable e importante y útil que si un hombre fuera colocado en ella por Dios y ejecutara su responsabilidad de manera fiel y exitosa a lo largo de la vida, él podría ver con menosprecio una corona y derramar una lágrima de compasión por el monarca más brillante de la tierra. Fin de la cita. Entonces, hasta el momento tenemos que es un llamado que solo Dios puede hacer y es de gran importancia. Está limitado por el diseño divino de Dios para el gobierno de su iglesia. Debe ser además un deseo contundente, fuerte en el corazón, y después se debe reconocer que se va a estar asumiendo una gran responsabilidad por la cual Dios hace seriamente responsable al líder. Esa es la razón por la que cuando un anciano peca, según el capítulo 5 de Primera de Timoteo, debe ser reprendido públicamente para que los ancianos, los demás ancianos, teman eso y refrenen su vida debido a un temor saludable. En quinto lugar, Pablo nos muestra que es un llamado digno, alto, santo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo está remarcando la dignidad del ministerio y él dice buena obra desea. El ministerio es una buena obra. Buena viene de la palabra kalos, que significa noble, honorable, excelente. Es el llamamiento más digno y glorioso, como lo han reconocido siempre los hombres santos de Dios. John Wycliffe escribe en el siglo XIV lo siguiente, y cito: el servicio más alto que los hombres pueden jamás alcanzar en la tierra es predicar la palabra de Dios. Este servicio recae particularmente en los sacerdotes y por tanto las más severas exigencias de Dios recaen sobre ellos, y por esta causa Jesucristo dejó otros trabajos y se ocupó mayormente en la predicación, y así hicieron sus apóstoles, y por esto Dios los amó. En realidad la iglesia recibe mayor honra por la predicación de la palabra de Dios, y por lo tanto este es el mejor servicio que los sacerdotes pueden dar a Dios. Y así, si nuestros obispos no predican e impiden predicar a los verdaderos sacerdotes, están en los pecados de los obispos que mataron al Señor Jesucristo. El predicador inglés del siglo XX, Will Sangster, quien predicó en Westminster, en Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, escribió lo siguiente, y cito: llamado a predicar, comisionado por Dios para enseñar la palabra, un heraldo del gran rey,
un testigo de su evangelio eterno. ¿Puede alguna labor ser más elevada y santa? A esta suprema tarea Dios envió a su Hijo unigénito. En toda la frustración y confusión de las edades, ¿es posible imaginar una labor comparable en importancia con la de proclamar la voluntad de Dios a los hombres descarriados? Ni por accidente, ni aun por el egoísmo de los hombres, le fue dado al púlpito el lugar principal en las iglesias reformadas. Ahí está el designio y la dedicación. Ahí está por la lógica de las cosas. Ahí está como en el trono de la palabra de Dios. Para la iglesia primitiva y a lo largo de la historia, un hombre que asume la responsabilidad de ser anciano o la supervisión o el pastorado, asume una responsabilidad, por así decirlo, en el trono de la palabra de Dios para hablar y exponer su palabra, la cual emana de ese trono. Es un llamado digno, un llamado alto y santo. La obra de predicar y dirigir la iglesia que el Señor compró con su sangre es el llamamiento más elevado, mayor y más glorioso al que alguna persona haya sido jamás llamada. Por último, se nos muestra que el llamado también es un llamado exigente. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obra encierra implícitamente que el llamado al ministerio es demandante. Si alguien busca el obispado y quiere una tarea fácil, está buscando el ministerio por razones equivocadas y no va a poder cumplir con este porque es un ministerio exigente y además demandante. La palabra obra implica energía y un gasto de energía, esfuerzo, celo y compromiso. Y la palabra aquí no tiene la idea de expresar que es una obra de una sola ocasión y ya, o que es una obra de una acción una vez, sino que es una vida de trabajo, es una ocupación demandante. Traducida con otras palabras, es una tarea demandante de por vida. Cuando Pablo usa la misma palabra en 2 de Timoteo 4:5, dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Él no le está diciendo hazlo hoy y mañana. Él está diciendo que cumpla con ese trabajo de evangelista de por vida. Pablo les recordó a los tesalonicenses que reconocieran a los que trabajan. Copiado es trabajar hasta el punto de agotamiento. Entonces a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. 1 de Tesalonicenses 5:12. Pablo les dijo a los colosenses, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y con este fin también trabajo, esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí. Colosenses 1:28-29. El ministerio no es una ocupación de 9 a 5 en la que puedes terminar y olvidarte de ella cada noche. Su trabajo es perpetuo y dependiente de un esfuerzo máximo y del poder de Cristo obrando en aquel hombre. Si un hombre desea el obispado, él desea una ocupación muy noble. Pero no es que la iglesia acepta inmediatamente a la persona simplemente porque aspira a eso. Es por eso que comenzando en el versículo 2 hasta el versículo 7, Pablo comienza a enlistar los requisitos para afirmar a un hombre que aspira al ministerio. Una cosa es buscar el obispado, otra cosa es estar calificado para recibirlo. Y aquí pasamos del hombre con el deseo a la iglesia con la responsabilidad. Así como un hombre tiene el deseo de el obispado, así también la iglesia tiene que certificar que este hombre está calificado. Esta es la responsabilidad de la iglesia. La señal
que había para el reconocimiento de una persona que había sido apartada para el ministerio en la iglesia primitiva era la imposición de manos. 1 Timoteo 4:14. El simbolismo viene del Antiguo Testamento, donde el que ofrecía el sacrificio se identificaba con él al poner sus manos sobre él mismo. Al imponer las manos sobre un candidato para el ministerio, los líderes de la iglesia muestran su unidad y su solidaridad con él. También le dan su recomendación, apoyo y consentimiento. De ninguna manera es que con la imposición de manos el líder le está transfiriendo unción o todas esas cosas equivocadas que se ven en la actualidad. No, simplemente es una muestra de solidaridad con él y que de alguna manera apoyan y consienten ese llamado al ministerio. Pablo le advirtió a Timoteo que no impusiera con ligereza las manos a ninguno, ni participara en pecados ajenos. 1 Timoteo 5:22. Los que ordenan a un hombre indigno al ministerio comparten el pecado por su pecado. La iglesia primitiva tomaba muy en serio la ordenación. En Hechos 13:2 y 14:23 leemos que la oración y el ayuno acompañaban el acto de apartar a los hombres para el ministerio. Se hizo en los primeros años por los apóstoles, Hechos capítulo 14:23, y luego por los ancianos de cada congregación. Así que la autoridad espiritual comienza con un llamamiento divino. Hombres impulsados por una pasión interior buscan activamente servir en la iglesia. La congregación o confirma o rechaza ese llamamiento basándose en si la persona cumple o no con la norma que ha sido delineada por el Espíritu Santo en el capítulo 3 que estamos viendo, versículos 2 al 7. El ministerio es un llamado muy importante y que implica una gran responsabilidad. Dios entrega una mayordomía y al ser Dios quien escoge y coloca en el ministerio, es una labor muy solemne y santa. Es por eso que hay tanta responsabilidad y es por lo que la palabra advierte también con tanto ímpetu acerca de los falsos maestros y de los obreros fraudulentos. La obra que se le entrega a cada líder, obispo o anciano es vital e indispensable para la iglesia. A lo largo de la historia han habido hombres más piadosos y sabios que nosotros. Algunos fueron reyes, otros profetas y sacerdotes, y ellos hubieran dado todo por poseer la revelación bíblica que tenemos hoy en día, que hubieran anhelado experimentar lo que nosotros experimentamos como miembros de un mejor pacto. El cristiano es la persona más privilegiada de toda la tierra y de cualquier otra época porque ahora tiene todo. Pero ese gran privilegio trae una responsabilidad mayor. Hemos visto la plena revelación de Dios en la cruz del Calvario y ese es el privilegio más grande. Pero ¿cómo viviremos? ¿Cómo predicaremos a la luz de lo que hemos recibido? Qué gran responsabilidad tenemos como iglesia y qué gran responsabilidad tenemos los líderes. El ministerio es tan grande y tan sublime que la responsabilidad es mucha y debe realmente agobiar y poner a temblar a todo aquel que está sirviendo o que quiere servir, porque no es una obra cualquiera, es una obra para Dios y una mayordomía entregada por Dios para guiar a su pueblo. La responsabilidad más grande del predicador no es predicar en sí, es profundizar en la revelación más grande de Dios, que es en la persona de Jesucristo, y luego predicar. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias por tu misericordia. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, por permitirme exponer tu palabra, por permitirme exponer las Escrituras, Señor. Oh, mi Dios, toda la gloria y toda la honra son para ti. Dios mío, yo te pido por los líderes.
Te pido por aquellas personas que anhelan el obispado también, para que puedan realmente entender la responsabilidad y el privilegio tan grande que es el ser ministros tuyos, mi Señor. Que podamos tener un temor grande en nuestros corazones por cumplir esta obra, mi Señor. Te pido también por las iglesias, amado Padre, para que les permitas entender y comprender bíblicamente la responsabilidad del liderazgo. Oh Señor, organízanos como congregación, como iglesia. Te lo pido, Espíritu Santo, y todo sea para tu gloria y para tu honra, para exaltar tu santo nombre. Grande eres tú, mi Señor, digno de toda la gloria y toda la honra. Amén.